a un nuevo video. Amigos, es una locura estar grabando esto porque estamos en diciembre, el mejor mes del año. Bueno, para mí, la verdad, no soy tan fan. Yo no soy de las personas que festejan la Navidad. Les voy a ser muy sincero, pero es un mes que la verdad se agradece mucho y sé que a mucha gente le encanta. A mí no me gusta, a mí me gusta. Nosotros en el taller tenemos el mes de diciembre como un mes muy pesado porque tenemos que trabajar muchísimo para que todos sus pares les lleguen antes de Navidad. Entonces yo la verdad jamás pensé que íbamos a estar grabando en este momento hasta que llegó un mensajito con el buen Antrax. Antrax realmente no necesita una introducción en YouTube, es un crack, es un máster de esto y realmente tiene muchos años haciendo contenido para toda la gente. Y de hecho fue de las primeras personas de YouTube que se acercó conmigo pues para preguntarme un poco sobre cómo era mi proyecto y pues armar algo juntos. La verdad conmigo siempre se ha portado súper buena onda y hasta el día de hoy, después de bastante tiempo de que estuvimos pues encerrados, ya saben eso de la sana distancia y todo ese tipo de cosas, hasta el día de hoy nos vamos a poder conocer y le vamos a llevar unas sorpresas navideñas. Y no solamente va a ser una, van a ser tres. 1, 2, 3. Armaremos unos custom sneakers, armaremos un control de Xbox exclusivo de Antrax y armaremos un cuadro de su caricatura favorita, Rick and Morty. Por cierto amigos, si ustedes ven aquí un espacio vacío, es porque estamos terminando la placa. Si ustedes recuerdan, dije que le iba a pintar y el video es el pasado. De hecho, aquí se los voy a poner para que vayan a verlo, quedó bastante cool. Pero bueno, basta de hablar y empecemos a trabajar. Empezaremos con el primer trabajo y este es un control de Xbox Series X. La verdad estoy muy emocionado por hacer este tipo de custom porque pues la verdad no es tan común verlo y empezaremos con el diseño. Usaremos los logos de Antrax como guía y vamos a tener un fondo con las garras de su leona princesa. Si ustedes ven sus videos obviamente van a saber qué tipo de referencia es esta. Una vez que estamos contentos con el boceto, vamos a empezar a desarmar nuestro control de Xbox. Como lo pueden ver, aquí lo estamos desarmando y solamente vamos a ocupar la parte frontal, la parte de la llamada carcasa. Lo primero que tenemos que hacer es pasar a lijar. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado para también no llegar a lastimar esta cubierta. Solamente vamos a quitarle ese barniz de fábrica que trae. Y sí, se van a marcar bastantes rayones, pero no se preocupen que eso se puede arreglar después. Vamos a marcar nuestro dibujo y vamos a pasar una capa de blanco. Poco a poco y con mucho cuidado vamos a ir agregando diferentes tonalidades, diferentes colores y diferentes terminados a este diseño. Y decidimos que lo vamos a regresar a su color original en el fondo, en ese negro mate que tenía desde fábrica, porque sentimos que va a hacer que todo esto que estamos pintando se luzca bastante. Así que vamos a forrar lo que ya pintamos y empecemos con el spray. Y una vez que ya está seco, este es el resultado final. La verdad quedó increíble este control. Vámonos tendidos con el segundo regalo, que el cual es unos Jordan 1 Royal Blue. La verdad está increíble, me gusta muchísimo este Jordan y lo vamos a llenar de piedra Swarovski. En verdad amigos, este trabajo me encanta, se ve súper bonito y de hecho fue el primer diseño en sí que se pensó para hacer en este tipo de pedrería. La verdad vean lo bonito que brillan y lo pequeñas que son las piedras. Este trabajo tiene alrededor de entre 6000 y 7000 piedras. Con un pegamento especial son colocadas una por una y vean todo el proceso. Y amigos, aprovecho para recordarles que para toda la gente que comenta, oye brother, me interesa muchísimo un trabajo, tal vez pintado, tal vez un cuadro, tal vez unos sneakers custom como los que están viendo, pueden seguirme en mi Insta y ahí tengo un link para que me escriban directamente y podamos cotizarles todos sus trabajos. Y después de bastantes días quiero que vean este resultado final de estos sneakers custom de Swarovski.
thank the Lord when I wake. I've been sleeping like a baby cause I know my paper's straight. Another day to the grave. I get it cause I got kids I need to pay. I've been getting paid. Para el último regalo vamos a ir directito a esta papelería porque vamos a comprar bastantes pinturas especiales para pintar en acrílico. Vamos a hacer un cuadro inspirado en Rick and Morty. Amigos, ya que tenemos todas las herramientas, todos los materiales y ya hicimos este diseño en digital, esto se trabajó en el iPad. Ahora es momento de apurarnos porque tenemos que trazarlo y empezarlo a pintar. Así que basta a hablar y empecemos a trabajar. Perfecto amigos, como en este momento tenemos el tiempo encima, literalmente mañana vemos a Anthrax, vamos a apurarnos muchísimo y vamos a utilizar el proyector para calcar el dibujo que nosotros ya hicimos de forma digital en el iPad. Así que vamos poco a poco marcando todo el delineado y esto nos va a ayudar muchísimo para saber qué área va a llevar cada color. Y ahora es momento de empezar a pintar todos los colores con mucho cuidado y con mucha calma para que tengamos unos tonos bastante estables, que no se vea pues algo diferente entre tonos. Y vamos a pintar el fondo de negro. La verdad es un diseño bastante bonito, así que hay que hacerlo con mucha calma para que nos quede súper cool. Actualmente los cuadros que estamos trabajando en el taller y que obviamente tenemos a la venta están inspirados en las caricaturas de nuestra infancia. Lo que tratamos de hacer es llevar a las personas que van a ser dueños de los cuadros a que estén con sus personajes favoritos de sus caricaturas que veían cuando eran niños. Una vez que terminamos es solamente cuestión de delinear los detalles finales para tener un resultado increíble. En este modelo también hicimos un filtro realidad aumentada para que solamente lo tenga el dueño de este cuadro. Amigos, ya llegamos aquí a la ciudad de Orizaba. Ya estamos aquí con Anthrax y la verdad está muy cool. Todos los regalos que trajimos se envolvieron en papel navideño porque sí, estamos en las épocas navideñas y aunque yo no festejo la Navidad, ¿por qué no esparcir este bonito sentimiento con todo el mundo? Así que vamos a ver si le gustan y la reacción a estos regalos. Y excelente amigos, ya estamos aquí con el buen Anthrax. En verdad, hermano, antes de que abras tus regalos, quiero sonar un poco romántico, pero quiero agradecerte en verdad porque desde aquel mensaje que se envió por Instagram hace mucho tiempo preguntando por las máscaras de Louis Vuitton, te me demostraste que así como eres grande creando contenido, eres grande como persona. Para allá, por favor, para. No, en verdad eres alguien que sí admiro mucho porque como te dije, somos de la generación, somos de la misma edad. Tenemos la misma edad. Tenemos la misma edad. Nacemos el mismo día. Exactamente. Soy tremendo, soy muy loco. No, pero sí es de admirarse que gente a mi edad esté creando cosas tan padres, güey. Pues agradecerte en nombre de todos los consumidores de YouTube porque llevas literal mucho tiempo creando contenido para nosotros y divirtiéndonos. Yo solo quiero decir algo, ya puedo abrirlo. Soy tremendo, soy... No, muchas gracias. Para los que no sepan, porque sí lo saben porque es tu video, pero vino desde no sé dónde a darme unos regalitos, a conocernos en persona, que creo que es lo más importante. Y pues nada, muchísimas gracias por tus palabras, son las que a mí me llenan de felicidad, me han sentido a la vida. Me llaman Romeo.
No, si tú sonaste romántico y eso no... No puede estar mi día si no escucho esas palabras. Y pues emocionado, estoy emocionado. Perfecto, ¿listo? Sí. ¿Estás más que listo? Por ¿Listo? favor, momento de abrirlo. Es mi primer regalo de diciembre, de época navideña. Esperemos empezar con el pie derecho. Y tenemos 3 regalos. Como ustedes ya lo vieron en el video, vamos a empezar al revés. Normalmente de pequeño siempre abres el regalo más grande al último y esta vez vamos a empezar al revés. Ok. Así que por favor, mi buen, momento de Mientras no abrirlo. sean calcetines como las tías que siempre Sí. te regalan eso, O todo el está bien. suétercito. ¿Lo puedo romper o...? Rómpelo. ¿O lo vas a reciclar? No, dátelo, por favor. ¿Cuánto te tardaste en envolverlo, Sí fue un ratito, ¿verdad? Sí fue más o menos. Como Como media media hora. Y todo para un minuto. Vale. Dale, sin miedo, sin Oye. miedo. Ok, si quieres, yo lo puedo, o lo quitamos así y después te lo enseño. Sí. ¿Va? Ahí no lo veo. Ahí no lo ves. Perfecto, ustedes ya lo están viendo. Madres con el papel. ¿Está listo? Sí. Momento. ¡No mames! Sí. No mames. ¡Guau! Claro que sí. No mames. Amigos. Güey, qué bueno que te gustó, cabrón. ¡Hala! No, güey. Voy a llorar, güey. Te juro que estábamos pensando bien en qué armar. ¡Hala! No mames. Realmente fue bastante complicado porque yo le pregunté al muchacho, oye, ¿qué caricatura te gusta? Tengo una investigación de qué se está haciendo y lo único que me dijo fue, yo confío en ti, bro. No mames. Literal fue lo único que me dijo, yo confío en ti, bro. No me quiso decir cuál es. Te pasaste. Y aquí está, pasaste. hermano, aquí está. Realmente creo que empezamos bien con los regalos, con el pie derecho, porque pues sí, la verdad es algo bastante cool. ¿Cómo lo ves? No, y ahorita vamos a ver el filtro. Perfecto, amigos, ahora el siguiente regalo es un perfume. Nada, es cierto. ¿Caíste? No, pero si es una caja chica, entre comillas. Lo mejor viene en tamaños chicos. Anótenlo. A ver, por favor, Ya. el regalo. Ok. Uy, qué nervios. Esta reacción sí, neta, necesito verla full. O sea, necesito- pero ¿por qué? ¿A ti qué te gustó más, el cuadro o esto? todo. Es que son cosas muy diferentes. Son cosas demasiado diferentes. Pero sí, al momento de que yo digo, güey, la neta sí quiero armar algo para alguien, es porque realmente sí sigo su trabajo, ¿sabes? Desde hace buen rato. Claro. Entonces es como que realmente... Sí, ya lo vio. Ok. Claro que sí. Ok. Igual es una caja normal, ¿eh? Igual es una Sí, caja normal. por eso no me Mira, emociono calladito, todavía. Claro que sí. Ya me han hecho broma de que... Así te traen De que un vi iPhone en la y caja, es- por eso es un hasta el Duvalín. final. Perfecto. ¿Sigo? Por favor. Ok. Diseño 100% exclusivo, no se repite, es uno de uno y solamente eso. Solo es. Pero escúchame, yo no tenía Xbox de hace años, desde el Sí. 360. Lo compré hace 3 días. No, Te lo juro, compré el Xbox hace 3 días. Ahorita estoy jugando o sea, ahorita que tocaste estaba jugando. Y solo tengo un control porque el Xbox solo tenía sí, uno, sí, güey. solo trae uno. Y ahora... Güey. No, Al 100, pa, al 100. No. Le quisimos meter las garras de tu leona. Entonces es como el pequeño guiño a, ¿sabes? Wow. Pero sí, es literalmente un diseño que no está a la venta, es uno de uno y es exclusivo para el buen Anthrax. Entonces, Amigo, me dejas sin palabras. Igual que con el cuadro, es que yo siempre he sido de tener algo que me guste, que me llene y con eso soy feliz. Claro. Con eso. Entonces, para mí es como, ¿sabes? El cuadro perfecto, no necesito como otro, güey. Es como que control perfecto. Sí, exactamente. Es como... Y lo que sabe más, te lo juro, siempre es cuando alguien te lo da tan buena onda, güey. O sea, es lo que a mí más me llena, güey. Sí, En serio, bro. neta, mil gracias. Que lo juegues mucho, amigo. No, seguro. Ay, ahorita estoy viciadísimo. O sea, Ya tienes para- llegó el momento perfecto. Te lo juro, hace 3 días, Sí. o sea, lo hubiera visto y hubiera dicho, me falta el Xbox. Hace 3 días compré el maldito Sí, Xbox. literal güey. vi la historia. O sea- vi la historia. Dije, se arma. Yo tengo un
vayan a ver mi video de haciendo un custom de Xbox. Lo compré porque yo nunca, o sea, soy cero de videojuegos. En casa siempre nos dijeron, pues, a trabajar, ponte a ver qué show. Y realmente nunca fue de que nos compraran los videojuegos, pues porque realmente se nos metió mucho el trabajo, ¿sabes? Desde pequeños. Entonces como que nunca me nació. Era más de ir a echar la cascarita, ir a jugar fútbol, todo eso, ¿sabes? Bueno, está bien. No, también muy válido. Pero siempre me quedé con la cosquilla de que yo iba a casa de mis amigos y todos eran muy buenos y nadie quería jugar videojuegos conmigo porque era malísimo. Y dije, ¿sabes qué? Ahorita que tengo la oportunidad de yo comprarme mi consola, me la voy a comprar. Y es hasta el día de hoy que no la he jugado ni una sola vez por el trabajo y porque no, pensé que ibas a decir que ya eras el mejor. No, ¿cómo que? No, entonces realmente es un proyecto que yo quería hacer cuando empecé con el custom. Quiero hacer un custom tanto de una consola como de controles. Y dije, bro, yo vi tus historias y dije, no hay forma de que no se pueda hacer algo. Literal, vi tu historia que subiste con un control y literal yo vi el diseño así como... O sea, lo acabas de hacer. No, literal, o sea, yo lo vi. O sea, pero, o sea, ¿cuándo hiciste? Cuando subiste la historia, yo dije, yo ya sé qué es el diseño. 3-4 días, ¿no? Sí, menos, 3 días. Sí, literalmente en el video ustedes van a ver cómo se hizo. Wow. Loco, ¿no? Loco. Mil gracias, güey. Mil gracias. Y ahora quiero ver la última reacción. A la madre, sí estoy nervioso. Y ahora, como ustedes lo saben, el mundo de los sneakers a mí me abrió pues este mundo de las redes sociales. Estoy bien tonto. Te juro que hasta ahorita que dijiste, dije, pues son no me acordaba, estaba pensando, ¿qué será? Lo más obvio. No mames, se ve padrísimo mi nuevo setter, güey. Hasta que ahorita que lo dijo se me ocurrió, dije, todavía estaba pensando, ¿qué podrá hacer? Obviamente no podríamos irnos sin traerle un custom sneakers para Anthrax. Este diseño realmente tiene bastante tiempo. Aprovechando, quiero felicitarte, bro. Gracias. Por el gran éxito en Art Attack, en verdad. Bro, tú sabes que para la gente que pues le encanta el arte es como un sueño, güey, ¿sabes? Entonces ver que gente que tú conoces, con la que has hablado, esté en un proyecto así, sí es como que madre, güey, qué locura. Felicidades. Gracias. Y güey, sigue cumpliendo sueños, güey. Yo todavía como que no me la creo, güey. O sea, como que siento duro. Que fue otra persona. O sea, como que soy un robot, güey. Como que mi mente es aparte, güey. No me creo que yo estoy ahí. Wow, la neta, pero felicidades, gracias, bro, felicidades, en verdad. Entonces, por favor, Anthrax, haznos el favor de abrir este par. Ok, muchas gracias por empezar. Yo no tenía algo preparado como tú. Pero, no, a ver, o sea, es la primera vez que nos conocemos y ya hacía falta. Pero la gente está acostumbrada pues a ver videos en internet de que cuando grabas todo es pero pues conocer a una persona pues de por sí es complicado, sí, claro. No conoces, pero... O sea, yo creo que tú, como yo sí es medio serio al principio, como que reservado. Yo la verdad... Te caí mal. No, la verdad sí soy alguien que, por ejemplo, si conozco a un amigo y me presenta a alguien más, con mucho gusto, pero sí, yo sí soy alguien muy reservado. La verdad, yo contigo desde las veces que hemos hablado, siempre te has portado muy buena onda conmigo, eso lo agradezco mucho. Y pues en verdad, espero que te guste este diseño. Es el primer, aunque ustedes no lo sepan, y ya hay algo publicado, es el primer Jordan 1, completamente Jordan 1. Se trabajó un Jordan Mid. Este es un Jordan 1 que se hizo en especial para Anthrax, pensado y basado en los outfits que ha estado sacando. Pues ya tiene un poquito más de, ¿cuánto? Que te fuiste a Argentina. Sí, tiene como 5 meses que lo habrás hecho, 4 o 5 meses. 4 o 5 meses. Y hasta ahorita llegó el momento de abrir. Wow, güey. Ok, ¿así ya se ve? O sea, tú velo tú. Ahí lo abro. Yo volteo así. No se ve. Ok, entonces... Sí, puedes abrirlo, ok, no hay ningún problema. Ok, pues ya nada, el número de par que es. Esta caja contiene el par 01 de mi colección especial de custom sneakers. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté hacerlo. Martín Juárez. Así es. Acabo de enterar que te pedías Juárez. Nada más se llama Martín, pero. Ahí está. Martín ahí Juárez. Ok. ¿Nervioso? A ver, yo te lo detengo para que tú lo abras, ¿va? Así es, amigos. Así es. Joyita. No puede ser que el muchacho ande lleno de tanto bling bling en la joyería. Y los cacles tendría que tener este tipo de trabajo. La verdad, es un trabajo muy bonito, pero es muy difícil que alguien los pueda vestir. ¿Por qué? Porque no es un par con el que puedes ir Caloxo o algo así. Y tiene que ir en armonía con tus outfits. La verdad, Anthrax, si algo le tengo que admitir, es que la neta tiene una producción muy cañona con todos sus outfits, con lo que se pone. Y siento que te va a quedar increíble, ¿no? No mames. Gracias. O sea, en automático estoy pensando cuándo me lo voy a poner, güey. Porque no tiene que ser un día normal, güey. Tiene que ser un momento chido. Wow, no mames. Sí, amigos.
¿Cuántos serán? Como unos ¿Tú lo hiciste? 7,000, 6,000, de 6 a 7,000 Swarovski. ¿Y tú solo pudiste o? Cada uno por uno, claro, bro. ¿Cómo Sí, te bro. tardaste? Es un proyecto de semana y media a 2 semanas. Y con una máquina. No, bro, a mano, todo es un pegamento especial, se prepara el par, irlo marcando, irlo trabajando Pero o sea, uno por parece uno. que. Sí, literalmente parece como si fuera el pedazo de piel ya con Sí. y no, literalmente es ir poniendo uno por uno, ir marcando el patrón y armarlo, bro. Estás enfermo, Así es. Ahora veo por qué no ha jugado. Está congelado. No, güey. Sí, ahorita que se puso muy fuerte toda la corriente de las joyerías en Nueva York, ¿sabes? Sí. Empezaron en Estados Unidos a hacer este tipo de trabajos y fue cuando dije, se tiene que armar algo aquí en México y qué mejor que para Antrax, ¿sabes? Entonces, es una joyita. ¿Qué pasaste, güey? Literal son joyitas, son joyitas. Literal, no, o sea, estoy impactado, estoy en shock. No, yo no tengo ningún par así. Exactamente. O sea, ni con brillitos así de esta cantidad. Tuve unos que compré en Los Ángeles la primera vez que fui, de una marca X, me costaron baratos, pero la rompían. Sí, claro. Unos plateados, güey, que los usé hasta que se acabaron, güey. Claro, claro. Porque me gustan, llaman mucho la atención los brillos, güey. Sí, esto vas a un evento y con las luces que se manejan, es imposible que la gente no te voltee a ver, ¿sabes? Y ahorita con lo fuerte que está Jordan en el mundo actual, ¿sabes? Como es imposible ver un par así. Mínimo aquí en México es muy difícil verlo. ¿sabes? Pero me los tienes que firmar, güey. No, bro, ¿cómo crees? En el futuro van a valer millones, güey. Me los tienes que firmar. güey. Ya veremos. Vamos a trabajar por eso y pues la verdad se te hacen con todo el cariño, con todo el gusto y en verdad pues para agradecerte porque tú realmente fuiste de las primeras personas en YouTube en voltear a ver este proyecto y pues literalmente yo siempre he dicho este proyecto es por cada una de las personas que lo ha apoyado. Amigo, fue sin duda por tu talento. O sea, yo al igual que todas las personas que te ven, un fan más que te vio y dijo, estaría padre poder Sí. conocerlo, que hiciéramos algo. Accediste porque, o sea, luego la gente piensa que como tiene más seguidores se cree más o algo así. Y no, o sea, eso es de cada quien. O sea, Claro, hay sí. personas que yo quiero colaborar pequeñas y que se creen. Sí, cada quien se toma las cosas a como sea, la verdad. Estamos, gracias a Dios, en un mundo donde todo mundo puede pensar y hacer lo que quiera, ¿sabes? Entonces, la verdad, a mí cuando me llegó el mensaje, como te dije, yo ya consumía tu contenido. Fue una emoción güey. súper grande y sí tenía esa espinita de que sí quería agradecértelo con un trabajo así, la verdad, bro. Entonces, espero que los puedas rockear, espero que los puedas disfrutar como se debe. Y sí, bro, son un par literal para romperla. Muchas gracias, güey. No, claro que sí, amigo. Gracias por recibirnos aquí y disfruta tu regalo. La que se va a volver loca es mi mamá ahorita que vea el cuadro, Sí, así de control, que- los tenis, güey. O sea, a ella le va a gustar mucho. Qué bueno, qué bueno. No, gracias, güey. Gracias. A toda madre.